como cineastas nos envolvemos es la historia que yo quiero contar. Creo que no considerar esa otra parte es un poco, hay una ceguera ahí que solo te mete el pie. No quiero decir que tienes que hacer las cosas para los demás, eso no es lo que estoy diciendo, claro. Pero sí hay una parte que tienes que decir, a ver, espérame, ¿quién la va a querer comprar? ¿Quién la va a querer ver? ¿A quién le puede interesar? Porque justo cuando hablamos de las alianzas, ahí es donde vas a tener que hacer las alianzas correctas. Pero nadie te enseña esa parte que es cómo voy con el distribuidor, cómo vendo mi película, cómo coloco, cómo armo el esquema de ventas internacionales. Nadie te lo enseña, porque además es un poquito como el secreto más guardado, porque al final de cuentas, pues es lo que distingue que alguien pueda lograr hacer su película o no. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aventurarte. Yo soy Andrés Roma y el día de hoy está con nosotros Alejandra Cárdenas, productora, escritora y directora, quien ha participado en importantes proyectos como las películas Jugaremos en el Bosque, Babel, Song to Song, Frida, Me casé con un idiota y las series The Mosquito Coast, Acapulco, El Exorcista, entre muchísimas otras. Pues bienvenida a Aventurarte, Alejandra. Gracias, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte por acá. ¿Cuál proceso, Alejandra, disfrutas más de una película? ¿La preproducción, la filmación o la post? Bueno, todo tiene un poco lo suyo, pero yo creo que la pre, porque ahí es donde está creo que la mayor parte de la creatividad. Sí. Porque es donde desarrollas, donde empiezas a ver cómo pasa del papel y de una idea completamente abstracta a empezar a materializarse en todos los aspectos. Bueno, en realidad se materializa cuando filmas, pero yo creo que en la pre es donde construyes, ¿no? Y esa construcción como especial, yo creo que especialmente como productor que ves todos los aspectos, lo empiezas a ver cómo se empieza a volver realidad. Sí, y es muy bonito. Y bueno, también es el sitio donde te preparas para todas las eventualidades, lo más que puedas, ¿no? Claro. Obviamente no puedes siempre, pero es como, es muy bonito. A mí me gusta mucho eso, y bueno, y el desarrollo en general, es muy padre. ¿Y de la preproducción hay algo en específico que te guste más? Como quizá adaptación de guión, el scouting de locaciones, casting. Yo creo que no, es que es un poco el todo, ver cómo va pasando de algo escrito nada más, un guión, y cómo empieza a tomar forma, ¿no? Cómo van avanzando, cada departamento va avanzando en su área, vamos justamente, ¿no? Locaciones. Yo nunca empiezo una película, normalmente no empiezo una película si no tengo las locaciones principales ya escogidas, y el cast, por lo menos el cast principal. No le veo ningún sentido atraer a alguien de arte si no hay locación, atraer a gente de vestuario si no hay actores. Claro. O sea, es como, ¿para qué? Creo que se ahorra mucho tiempo y dinero si tienes esos dos elementos ya cerrados antes de empezar la preoficial, digamos. Sí. Y entonces sí puedes hacer una preoficial bien cerradita, bien contenida, porque no tienes a nadie ahí nada más esperando a que suceda algo. Claro. Yo siempre, la queja más grande cuando tienes un proyecto grande, donde normalmente empiezas con mucha preparación y demás, es que la gente de vestuario nos dice, bueno, sí, pero pues, si no me das actores, si no me tienes tallas, ¿qué hago? Y sí, es cierto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tenerlos esperando a que mejor empezar con todos esos elementos listos? Y arte, lo mismo. Si no saben dónde van a filmar, cómo pueden diseñar los sets, ¿no? Claro. ¿Y qué tanto te involucras, por ejemplo, en las locaciones? ¿Tú vas al scouting? Sí, yo me involucro en todo. ¿Todo? ¿En el casting también te involucras? También, todo. O sea, ¿hasta dónde llega tu involucramiento en el casting? Si le das muchas notas al director. Yo creo que el casting en realidad se hace entre el director y el productor. Okay. O sea, yo no he visto ningún proyecto en el que el productor no tenga, pues,
Si no es la última palabra, una palabra muy fuerte claro. sobre... También depende mucho del proyecto, porque hay proyectos que son más como impulsados por el director en el sentido de que ellos te traen el proyecto y tú los estás como más apoyando, y hay proyectos donde tú contratas al director. Claro. Entonces, pero en general, siempre creo que por lo menos todo el cast principal siempre tiene que ser un poco una decisión unánime entre el director y el productor. Ok. Estoy hablando de un productor como yo, que es un productor creativo, no soy un productor que solo maneja números. En México hay un poco de confusión sobre lo que es un productor, ¿no? Y no sé, yo que aprendí de productores americanos principalmente, el productor que tiene el crédito producer en cine, ¿no? No es lo mismo en televisión, pero el que es el productor del proyecto, pues sí, en efecto, obviamente superviso lo que hace el line producer o el gerente de producción en el caso del tamaño del proyecto, pero en realidad es un personaje que está de la mano del director, siempre. Sí, es ahora sí que la cabeza, pues, ¿no? Del proyecto. La cabeza del proyecto, y también, pues, a nivel creativo está siempre involucrado y va de la mano con el director, y normalmente la discusión y la plática siempre más rica es la que tiene el director y el productor, porque somos los que estamos como realmente impulsando el proyecto, y así como tengo que apoyar al director en sus decisiones creativas, pues también tenemos algo que decir, ¿no? Al respecto de cómo pues, finalmente nosotros lo vamos a vender. Claro. Lo vamos a colocar, lo vamos al final nosotros somos los que vamos a estar... Generalmente somos los primeros que nos subimos al barco y los últimos que nunca nos bajamos, ¿verdad? Uh-huh. Más bien nunca nos bajamos. Entonces, yo voy de la mano, ¿no? Y claro, el director necesita siempre tener un sounding board, ¿no? Una persona con quien rebotar ideas, con quien que le haga eco, a veces el director, y esto lo puedo decir porque yo he dirigido, a veces estás tan metido, tu visión se empieza a volver una visión muy subjetiva, ¿no? Y entonces tener a alguien que siempre está a tu lado y que está ayudándote a tomar decisiones, con quien puedas rebotar ideas, que te pueda dar un poco de perspectiva, siempre yo creo que ese es mi papel más importante como productora, es servirle al director para rebotar sus ideas, para ayudarlo a veces a encaminarse. Mucho apoyo, no te preocupes. Pues es el apoyo moral más grande, ¿no? Que puede tener el director. Totalmente. Y para mí es la única fórmula que funciona. Claro, siempre hay directores que son como muy autónomos. Uh-huh. Perdón, ¿eh? No te preocupes. Y me ha tocado siempre, la verdad, afortunadamente, creo que con todos los directores con los que he trabajado hemos hecho un súper buen equipo. Qué bueno. Pues es de lo más indispensable, ¿no? Sí. Y hay sí existe demasiada confusión pues en todos los papeles de productores que existen, ¿no? Y lo he desglosado aquí en ocasiones, pero quería tomar como ejemplo algunos de tus proyectos para desglosar así de manera muy concisa. Uh-huh. Por ejemplo, fuiste productora en Me casé con un idiota, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hablábamos. Ahí fuiste como la cabeza de la producción. Bueno, de entrada tienes tu productora, ¿no? Sin Sentido Films. Sin Sentido Entonces, vi que los créditos estaban un poco como... O sea, tú como persona, Alejandra Cárdenas, aparte Sin Sentido Films, más otras productoras. ¿Sí es así? Sí. Pues mira, generalmente en casi todas las producciones tienes aliados, ¿no? Uh-huh. Tienes que hacer alianzas y tienes a veces coproductores. Entonces esas son las empresas que te ayudan, que te apoyan, con las que haces intercambios, ya sea en especie o en cash o lo que sea, ¿no? Esos son los créditos de empresa. Ok. ¿Cuál es el mayor beneficio, de eso? O sea, ¿por qué tantas, porque de pronto sí hay unas películas? Porque es muy difícil. Entonces hay que aliarse, hay que hacer alianzas, hay que hacer equipo. Hay que hacer equipo.
todo el mundo tiene algo que aportar, algo que traer a la mesa y Claro. hay que aprovechar la sincronía con los demás, la sinergia. Muchas veces las casas de post, las casas de renta se alían para que el costo no sea tan grave y puedas sacar el proyecto mejor. O sea, al final de cuentas, todas esas alianzas son para que el proyecto se logre de la mejor manera, ¿no? Okay. No siempre... hemos hecho muchas cosas solos, pero yo siento que entre más aliados tengas, pues mejor lo puedes hacer, ¿no? Sí, el trabajo se vuelve más eficiente, ¿no? Más eficiente fácil. y mejor. Y yo creo que se disfruta más. Al final tienes más personas abogando por el proyecto después también, cuando lo sacas, cuando lo vas a vender. Entonces, para mí es el arte que tiene más trabajo en equipo de todos, ¿no? Entonces Sí. hay que hacerlo así. Tanto ya en la producción con el crew, como antes o después con las alianzas que puedas tener comerciales, alianzas de económicas, etcétera, ¿no? Okay. Ahora, yo siempre llevo o sea, si yo levanté el proyecto y lo desarrollé, eso es lo que hace un productor. Entonces, ese es el crédito de productor. Ese generalmente lo llevamos solamente los que somos los que produjimos el proyecto de cero. O sea, digamos, si vamos a hablar de Me casé con un idiota, el ejemplo es, nosotros compramos los derechos en Sin Sentido, o sea, yo compré los derechos, mi socia y yo. Es un guión que ya existía, ¿cierto? Es una película argentina que se llama Me casé con un boludo. Ajá. Nosotros nos la ofrecieron los de Film Sharks, que son unos grandiosos partners, porque hacen ventas internacionales y venden derechos de remake y demás, Guido Ruth. Entonces Guido nos ofreció la peli, la vimos, nosotros compramos esa peli en base al tráiler, ni siquiera habíamos leído ni el guión ni visto la película. Nos encantó la premisa y dijimos, ok, va, ¿no? No había salido, y afortunadamente, porque seguramente si hubieran salido, tal vez nos hubiera costado mucho más, porque fue un exitazo en Argentina. Okay. Y entonces nosotros compramos los derechos, trabajamos el guión, ahí yo en particular lo trabajé directamente, yo hice la adaptación. Y luego contratamos a Batán Silva, y ya filmamos la película. Ese es el papel del productor, es lo que hace un productor. Compras derechos, o consigues el guión, o te lo traen y armas el proyecto desde la financiación, desde el desarrollo del guión para llevarlo a donde tú quieres llevarlo, porque al final de cuentas ese guión le puede caer a la misma persona, a dos diferentes personas, y le van a dar un giro completamente diferente. Nosotros le dimos el que nosotros nos pareció adecuado y el que nos gustó a nosotros, lo mexicanizamos muchísimo, cambiamos un poco el personaje principal de la femenino, le dimos un twist. O sea, yo siento que te cae una historia y le empiezas a dar como tu giro, porque al final de cuentas a mí no me parece que funcionan los copy-paste, ¿no? O sea, y hacerlo idéntico, de entrada tenemos otro público. El público mexicano no se iba a reír con los chistes argentinos. Claro. No iba a suceder. No tenemos el mismo sentido del humor. Sí, hay que tropicalizarlo, ¿no? Sí, hay que tropicalizarlo. Y nosotros, el trabajo que hicimos fue mexicanizarlo, pero también un poco, yo me preguntaba, bueno, ¿qué me gusta de este proyecto? ¿Y cuál es la historia que dentro de esto que estoy comprando, pues cuál es la que yo quiero contar? Porque al final de cuentas ese es la única forma para mí de hacer cine, es convirtiéndolo en algo personal, algo que tú quieres decir, contar, una historia que te mueva a ti. Claro. Es un proceso tan largo, tan difícil, tan cuesta arriba, que si no lo haces con con pasión, y si no es algo que realmente te encanta, yo creo que no para qué hacerlo. Sí. O sea, es mucho trabajo. Entonces, pues sí, eso fue. Así es como nosotros, o sea, cuando yo tengo el crédito de productora, ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de principio a fin, básicamente, ¿no? Ese tipo de adaptaciones, como modificar un poco los personajes y todo esto,
¿Conllevan algo en el trato con quien estés comprando los derechos especial o No. se tiene que hablar con esa persona o tú nomás No. compras los derechos y ya? Cuando tú compras los derechos de remake, básicamente le puedes hacer lo que tú quieras al proyecto. Ya bien establecido en ese... Con que les des crédito, les pagues sus regalías, etcétera, tú realmente ya eres dueño de esta nueva versión que puede ser, como muchos lo hacen, una copia calca. A veces se hace, hay películas que se hacen así, idéntica, o una versión adaptada de lo que te gustó de ese otro proyecto. O sea, tienes toda la libertad ahí. Perfecto. Por ejemplo, ¿tienes créditos como productora en línea también? Sí. La Purga por Siempre, por ejemplo, podemos hablar un poco de ese. ¿Qué hace el productor en línea? Hice muy poco en esa película. ¿Sí? Nada más hicimos una unidad de drone. Ok. Sí, eso no. No, o sea, mira, cuando estoy de productor de línea, la producción de línea es un poco diferente en México que en Estados Unidos. El line producer americano, en Hollywood, digamos, es un productor. No es un productor creativo en el sentido de que no te metes en los aspectos de guión, no tienes voz ni voto en ese aspecto. O sea, realmente no te van a... Si tú... Obviamente puedes opinar, o sea, tampoco es que no... Pero hay un productor arriba de ti y ese es el que tiene los derechos, él es el que toma las decisiones creativas. Él es el yo en Me casé con un idiota, ese es mi jefe, ¿no? Entonces, el productor de línea lleva la producción, lleva el presupuesto, tiene contacto con todos los departamentos y pues, tu objetivo como productor de línea es que se lleve a cabo la película en costo y en tiempo para que se entregue la película que como debe de ser. ¿Hiciste The Mosquito Coast, por ejemplo? Hice Mosquito Coast. ¿Esa hicieron la temporada completa? Yo hice la segunda parte de la primera temporada, porque la primera temporada empezó antes de COVID. Y cuando llegó COVID, se paró, se frenó. Y después de COVID, la productora que estaba anteriormente no pudo regresar y entonces me contrataron a mí para esa etapa post-COVID. Bueno, en realidad no era post-COVID, era durante COVID, pero fueron de los primeros proyectos grandotototes que se hicieron después del encierro. Fue una experiencia... Sí, brutal, ¿no? Ha sido de lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Sí? Pues sí, porque es que fue crear los protocolos, o sea, fue un mes de estar pensando en cómo diablos le íbamos a hacer para filmar. Era una serie muy grande, teníamos casi 500 personas de crew. Sí, y cómo mantener a toda esa gente segura. Como que siempre, obviamente, como productor, siempre tu prioridad número uno siempre va a ser la seguridad del crew, de todo, de que todo se haga bien, como debe de ser, seguro, etcétera. Pero en este caso era una prioridad por encima de todo. O sea, ya era así de todos los días estar esperando que me regresaran los resultados de las pruebas para ver que no tuviéramos una persona enferma, para ver que no tuviéramos un contagio, para que no tuviéramos una muerte. O sea, no, unos niveles de estrés que yo nunca había manejado. Y sí fue muy rudo. Sí, pues un proceso de logística nuevo, ¿no? Al final del día. Una logística, pues que nadie sabía de verdad. O sea, no, y el estudio que teníamos en esa época, los que hicieron, era para Apple TV, pero los que tenían, los que hacían la producción, o sea, el estudio, no el network, sino el estudio, era Fremantle. Y no tenían protocolos, porque pues, no habían hecho todavía nada con COVID. Entonces nos echamos como un mes con una doctora y con un equipo que montamos de gente pues, de producción, que nos sentamos a hacer los protocolos, a decir, bueno, a ver cómo le hacemos cómo podemos preparar sin que, y cómo desinfectar. Ay, no, fue una locura de logística, un gran aprendizaje, me imagino, sin duda. Claro.
también empiezas a ver las prioridades, ¿no? Era como de, bueno, se cayó la locación, ¿eh? No importa, lo que importa es que mañana filmemos porque no tengamos contagiados. Sí, qué ¿no? importante eso, ¿no? Muy fuerte. Y ahí cómo es, por ejemplo, en estas películas o series internacionales, o es decir, fuera de México, ¿cómo funciona esa contratación a ustedes, pues ya sea como tú, productora persona o productora como sin sentido? Pues mira, depende. Por ejemplo, Acapulco fue directamente con mi compañía y producimos 4 temporadas de Acapulco. Ahí yo era la productora, line producer, lo que quieras, pero era como la figura principal de producción. Y mi empresa daba los servicios. Entonces, eso es muy fácil, es como, o sea, la empresa, ya sea Lionsgate, Apple o quien sea el estudio, te contrata a ti como productora, como empresa, para dar los servicios, y ya sea tú misma o alguien más que tú contrates, puede hacer la línea. Depende, pues, de las circunstancias. Depende de si proyecto. Estás disponible. Normalmente, en casos como el mío, que tengo el currículum para ser productor de línea, normalmente me quieren a mí. O sea, vienen por mí. Claro. O sea, dicen, voy a ir con Sin Sentido Films porque ahí está Ale. Claro. Pero también también de repente me hablan de otra empresa. Por ejemplo, hicimos el año pasado y llegó Red Room. Les dieron el proyecto de Amazon de Gato Negro, que es un proyecto que se va a llamar The Vigilante. Y ellos me hablaron a mí para producir la serie. Entonces, yo ahí no soy el servicio, no doy el servicio con mi compañía, sino que lo da Red Room, pero Red Room me contrata a mí como productora y yo lidereo el proyecto como productora. Y ahí sí, o sea, ¿toda la toma de decisiones es tuya o si vienen muchas de arriba? Todas las decisiones de logística yo las tomo directamente con el estudio. Okay. Las decisiones creativas, y yo obviamente le reporto a los productores ejecutivos. Entonces, los productores ejecutivos toman decisiones, tienen obviamente la última palabra. Ellos son el equivalente del productor en cine. En televisión, sí. El que trae los derechos, el que levanta el proyecto es el productor ejecutivo. En televisión. En cine es el productor. Entonces, ahí yo estoy encargada del presupuesto, el estudio tiene una relación directa conmigo, yo tengo una, es muy chistoso porque es como yo estoy en medio y está el estudio y los productores, y yo soy un poco el que media entre las dos partes, el que está como en medio de las dos partes, pero le rindo cuentas a ambos. Claro. A veces hay conflictos y tengo que trabajar un poco con las dos partes para mediar. Que todo funcione. Depende del caso. O sea, yo trabajo en televisión, trabajo mucho con el showrunner para que se logren las cosas, pero finalmente la responsabilidad de que el dinero rinda lo que se tiene que rendir cae en mí. Entonces yo tengo que ser un poco la persona que le dice al showrunner, esto sí se puede, esto no, O sea, es un papel padre, es interesante, es de mucha responsabilidad, pero es muy bonito. Mucho temperamento y mucho carácter, es como yo describo a un productor de cine. Siempre les he dicho que los respeto profundamente. Es un trabajo que yo no haría porque el nivel de responsabilidad que tienes en tu espalda es enorme, ¿no? Es mucho, sí. O sea, de entrada, pues estos presupuestos de millones de dólares, 500 personas a tu mando y todo esto se requiere de un carácter y un temperamento especial. Y bueno, de una pues, capacidad de logística y todo impresionante, ¿no? Que sí tienes que estar muy profundamente enamorado del oficio precisamente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue que tú llegaste a esto? Pues, estudiaste literatura, ¿cierto? Yo estudié literatura. ¿Y teatro? Teatro. Ok. Siento que todo eso pues te ha hecho tener un panorama y una visión y conocimiento pues mayores, ¿no? O sea, tienes algo de conocimiento de actuación, tienes conocimiento de guiones, tú los adaptas, tú los escribes también. Entonces, pues cada
habilidad o conocimiento extra que le sumes a esto, va a hacer las cosas mucho más sencillas, ¿no? Sí. Yo creo que por el hecho de que empecé como escritora y de que me estudié literatura y después de estudiar literatura también, bueno, me eché N cursos de guión y demás. Eso definitivamente me ayudó a encaminarme hacia ser productora. Porque digamos que mi day job, ¿no? Era producción, o sea, estuve de coordinadora, de asistente de producción, de gerente de producción, hice locaciones, o sea, eso era como donde eso era mi día a día, digamos. Claro. Pero siempre fui a un lado de eso, siempre estuve estudiando guión, siempre estuve metidísima en los guiones que estábamos filmando, o sea, siempre con la intención de eventualmente producir. De hecho, en Frida, yo era la asistente de la productora de Sarah Green, que era la productora de Frida. Y me acuerdo una vez, y con ella fue un trato muy, muy simpático, porque yo antes de Frida, yo había producido 3 películas como productora, pero en realidad era, bueno, productora como un poco de un line producer, pero con créditos raros, porque tuve unos créditos como de supervising producer y co-producer, no sé qué. Sí, pero en realidad hacía como la producción de línea y daba el servicio al cliente gringo. Pero con Frida, me llamaron y la productora me dijo, Ale, pero tú tienes créditos de productora, ¿por qué quieres ser mi asistente? Yo le dije, pues porque justo empecé como productora y siento que me falta mucho, me falta saber, me falta ser asistente, me falta ser... Yo no tuve una carrera muy lineal, muy así como de abajo para arriba, sino que empecé como un poco desde arriba y luego me regresé y me puse a hacer otras cosas, me regresé a ser coordinadora y todo eso para aprender bien mi oficio, ¿no? Claro. Y entonces le dije, no importa, mira, vamos a hacer un deal. Yo te traigo, o sea, porque me dijo, me va a dar pena pedirte el café, o sea, si tienes créditos de productora. Le digo, no importa, vamos a hacer una cosa. Yo te traigo el café, te llevo tu lavandería, te hago tus fiestas, o sea, yo le hago lo que quieras. Pero, enséñame, déjame entrar a las juntas, déjame aprender de ti. Perfecto, me dijo, y seguimos siendo grandes amigas a la fecha. Qué bueno. Y me dijo, perfecto. Y entonces, pues era tal cual. Yo, te digo, le organizaba sus fiestas, le hacía su café, su smoothie todos los días, no sé qué. Y ella me dejaba entrar a las juntas con los productores, me dejaba entrar a las juntas con los actores, a veces me dejaba inclusive hablar con los agentes. Estamos hablando de los agentes de Salma Hayek y de Jeffrey Rush y así, me dejaba intervenir y demás. Vale. Y un día, ella también sabía que yo escribía y que me encantaba el escribir, que me encantaban los guiones, todo. Y entonces un día me dijo, a ver, necesito que que apagues el teléfono, o sea, te aísles en la oficina. Me puso el guión de Frida. Me dijo, a ver, necesito quitarle como 5 páginas al guión. Hazme tus sugerencias. Y yo así, no lo puedo creer. Wow, o sea, para mí eso fue así como de los momentos de no puedo creer lo que estoy haciendo. Claro. Y sí, me senté, me puse a leer el guión, marqué mis escenas que yo sentía que no aportaban, le entregué los resultados y al final quedaron varias de las escenas que yo dije que no se iban a filmar, no se filmaron. Y fue una experiencia padrísima. Y porque ella era productora, a ella le aprendí muchísimo, porque ella era de ese tipo de productor. O sea, ella estaba sentada junto a Julie Taymor en el set y aportaba a nivel creativo, le decía, ella le dijo, hay que cortar guión y estas son las escenas que creemos que, o sea, que ella creía que se tenía que quitar, y son el tipo de decisiones que tomaba ella como productora. Okay. De ahí lo aprendí, ¿no? ¿Ya en medio de la filmación fue que tuvieron que ir cortando escenas? Sí, siempre se necesitan cosas. O sea, el guión es algo que va... Se ajusta hasta el último día, ¿no? Es completamente orgánico, se va trabajando, va cambiando. Me casé con un idiota, o sea,
empezábamos a platicar Batana y yo, y de repente era de, no, la escena de mañana hay que cambiarle esto, ¿no? O hablaban con los actores y, oye, es que esto no jala, no sé, no lo entiendo, a ver, vamos a cambiarlo, y hablábamos con los actores, platicábamos y reescribíamos, y órale, a sacar páginas ese mismo día para rodar, y así, pues así es muy dinámico. ¿Cuánto tiempo duró la filmación? ¿Te acuerdas de Me casé con un idiota? La filmamos, yo creo que fueron 6 semanas. 6 semanas. Es como el promedio de pelis mexicanas. Sí. Ok. Oye, ¿y cómo es, Alejandra, pues esta comunicación, ¿no? Me llama justo mucho la atención la comunicación entre el productor y el director, sobre todo ya en filmación, ¿no? Como en set. Pues esto, ¿no? Tú estás viendo monitor y estás completamente involucrada en todo. Entonces, pues cómo es la comunicación entre, evidentemente, respetar la visión del director, pero aportar con lo que tú quieras aportar. ¿Cómo lo medias ahí? Pues mira, yo creo que justo para eso es la pre, porque en la pre es como si... Mira, para mí en la pre es como si de repente yo tenía mi película, ¿no? En mi cabeza. Porque cuando lees un guión y te haces tu película. Cada ¿no? quien hace la suya, ¿no? El director tiene su película, el director de arte tiene su película, el fotógrafo tiene su película. O sea, todos tenemos nuestra película. Uh-huh. ¿Qué hace el director? El director convierte todas esas visiones de película en una sola visión y lo va encaminando, nos va encaminando a todos, incluyéndome a mí. Hay un momento al mero principio, antes de involucrar a los departamentos, donde hacemos ese trabajo el director y el productor, porque tenemos que estar haciendo la misma película. Claro. Entonces, son muchas conversaciones, muchas discusiones a veces de escena por escena, donde vamos platicando, donde vamos dándole forma a ese guión para estar en el mismo camino. Eso es como, para mí, ese es como el primer paso de una película. El director y tú empiezan a ser equipo y empiezas a darte cuenta de que ya están haciendo la misma película, ¿no? Es un proceso muy bonito, muy creativo. A veces puede llegar a ser hasta combativo, pero padre, ¿no? Pues es parte de, ¿no? Es parte de, ¿no? A veces no estamos de acuerdo en la visión de algo y hay que empezar a mediar o ¿no? A compromise, ¿cómo se dice en español? Como a comprometerse. Hacer como sesiones, porque a veces no estás de acuerdo y algo va a ganar. Tal vez va a ganar la parte creativa del director o su visión, pero tal vez va a ganar la parte de cómo vender la película y de qué necesita la audiencia. O sea, ¿sabes? O sea, hay muchas discusiones ahí, ¿no? Entonces, normalmente ese proceso sucede antes inclusive de empezar a involucrar a los demás. Y después, durante la pre, pues tú estás todo el tiempo ahí, estás viendo por dónde va el director, por dónde está encaminando la película, y todo el tiempo estás colaborando en ese proceso. Y normalmente, para cuando llegas al set, ya sabes lo que estás haciendo, ya el producto ya tiene forma. Entonces, normalmente, por lo menos en mi experiencia, el proceso ya en set son detalles. O sea, es muchas mucho veces... Fluir. Sí, es fluir. Muchas veces el director, normalmente siempre, en mi experiencia, siempre al final de una escena, cuando está el film, voltea a verte, tú le dices, pues yo lo veo bien, tú lo ves bien, vamos para adelante, ¿sabes? O sea, hay mucha comunicación. A veces él viene, te pregunta si tiene una inseguridad, platicas, ve, pues órale, a ver, échate otra. A veces yo ni siquiera puedo tomar esa decisión si tenemos tiempo. Yo voy a llamar al line producer y le voy a decir, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos o sea, ¿se puede? ¿Podemos extendernos hoy? ¿Sabes? O sea, no es una cosa que yo voy a tener en la cabeza tampoco, ¿no? Es el line producer el que lleva todo eso. Sí, cuando yo estoy en una peli y tengo un line producer, evidentemente las decisiones de dinero, el que lleva el día a día de la producción es el que tiene que decirme si podemos o no podemos. ¿Podemos pagar horas extras hoy o no podemos pagar horas extras? Eso no lo tengo yo en la cabeza. Yo no sé.
O sea, sí lo veo, sí veo sus reportes de costos y todo, pero yo no tengo ahí yo tengo que diferir la decisión a la persona responsable, que en otros proyectos soy yo, en los proyectos donde yo soy productora no soy yo, y tengo que confiar en que mi productor de línea me diga, sí, no, necesitamos más apoyo aquí, más extras, más no sé qué. Yo no puedo tomar esa decisión porque me voy a meter el pie solita, claro, ¿no? ok. Entonces, por ejemplo, con Batán, con quien he filmado 3 películas, donde yo he sido la productora y él el director, pues ya teníamos un poco un lenguaje. Él sabe perfecto cuando algo no me late y no vi su entrevista, pero me imagino que, o sea, decía siempre, ay, no, ahí viene Ale al set, quiere decir que algo me va a decir, y luego lo hacía, o sea, era así como de, sí, ya sé que te va a poner de mal humor que te venga a decir que algo de lo que está pasando, pero no importa, vamos a hacerlo y lo hacemos y todo bien, ¿no? Claro. ¿Cuáles hicieron? Me casé con un idiota. Bueno, primero hicimos Compulsión. Ajá, así. Luego hicimos Me casé con un idiota y luego hicimos La nave. La nave. O al revés. Ah, claro, sí, cierto. No, sí. Creo así. que sí, La nave es la última, ¿no? Uh-huh. Ok, sí, pues empiezas a agarrar un entendimiento, ¿no? Pues como simbiosis ahí con esta Totalmente. persona. ¿Te gusta más como poder trabajar con una persona nueva e irle agarrando la onda o ya con alguien con quien te entiendes? Pues es más fácil con alguien con quien te entiendes, pero la experiencia de trabajar con directores nuevos y agarrarles la onda es padrísima. Claro. Ahorita, por ejemplo, Isaac Isban y yo vamos a hacer su nueva película y es bien bonito como ir conociéndolos, ¿no? No sé, es padre, es muy bonito, es un proceso muy creativo y muy bonito. Y también muy bonito a nivel humano. Sí. ¿No? Porque, pues es una especie de matrimonio. Es un matrimonio. Sí, entonces sí. tienes tu época de romance, luego tienes tu época donde las cosas ya empiezan así, las realidades, y te peleas, y luego ya, ¿sabes? O sea, es como cualquier relación, tienes como que superar obstáculos, va a haber cosas que de repente te des cuenta que son no negociables, vas a ver cosas que te molestan de la otra persona, ni modo, también es parte de irse conociendo. Entonces, sí, es más fácil si ya llevas varias. Por eso muchos productores y directores hacen equipo y ya hacen muchos proyectos juntos. Uh-huh. Yo tengo como varios proyectos que tengo con diferentes directores, pero que tengo 1 o 2 o 3 con un mismo, porque nos vamos haciendo cosas juntos, vamos viendo cómo nos gusta trabajar. Claro. Se va haciendo una relación muy bonita. Sí, y pues como en la vida también, ¿no? O sea, habrá personas con las que tienes una compatibilidad y afinidad mucho mayor, entonces, pues eso, ¿no? Quizá hay un gusto particular por trabajar con esa persona y hay mucho más entendimiento, entonces es más fácil, ¿no? Sí. Cuando lees un guión por primera vez, Alejandra, ¿tu cabeza te lleva a qué primero? ¿Actores, locaciones, texturas? Yo siempre es la historia. historia. A mí me gusta mucho yo tengo los proyectos, bueno, no sé si historia, fíjate, yo creo que los personajes. Sí. Yo creo que lo que más me apasiona del cine es la creación de los personajes. Yo creo que eso es siempre, yo también yo estudié literatura, entonces creo que por ser alguien que empezó leyendo mucha literatura, mucha novela, pues me atrae más que lo visual. Soy mucho más de historia y de personajes. Lo visual viene acompañado, obviamente, pero no soy tan enfocada hacia cómo se va a ver, sino qué voy a sentir, qué va a sentir el espectador. Claro. ¿no? Yo soy mucho más por ahí. También porque estudié teatro. O sea, creo que es ahí. Cuando hice mi peli como directora, mi trabajo más rico, más sabroso fue el trabajo con mis actores. Con los actores, claro. O sea, ahí fue realmente hablar como también estudié actuación, como que sentí que hablábamos el mismo idioma, ¿no? O sea, yo le podía decir al actor, oye, a ver, ¿no? ¿Qué construiste para esta persona? ¿Qué viene detrás? ¿Qué traes detrás?
como que esa parte de meternos lo más profundo del personaje, eso fue muy rico. Sí, pues muy rico. Es de lo más disfrutable, ¿no? Bueno, además tuve unos maravillosos actores, la verdad. Ya la verás, pero Lucía, híjole. Increíble. Lucía Uribe Bracho, ¿la conoces? Sí. Qué bárbara. No, era un trabajo tan hermoso con Mau Isaac. Todos, todos los actores que tuvimos, Meche Olea, que además es de teatro y fue mi maestra de teatro. Órale, sí. Yo estudié teatro con su mamá. Ok. Con Mercedes Mercedes Pascual. Sí. Meche Pascual. Ok. Y con Adriana Roel. Y cuando yo estaba estudiando teatro con su mamá, ella venía y nos daba a veces algunas clases y todo, entonces la conozco bueno, en realidad las conozco mucho antes. Su papá fue embajador en Rusia cuando mi papá y yo, bueno, cuando vivíamos nosotros en Rusia con mi papá es diplomático. Ok, ¿cuánto tiempo viviste allá? 4 años y medio. Ok, ¿qué edad tenías? Llegué a los 3 o 3 y medio, 3, y nos fuimos como a los 7, cuando tenía 7. Órale. ¿Y cómo te va con el ruso? ¿Todavía lo...? Sí, todavía un poco. Ah, qué padre. Lo tengo que practicar, claro. pero ahí está. O sea que está ahí en el disco duro en alguna parte. Sí, pues es que a los 3 años de edad justo estás en esa edad en la que todo va entrando como una esponjita, ¿no? Sí, aprendí, fui a una escuela rusa. Claro. Entonces aprendí, o sea, sí fue mi primer idioma el español, porque obviamente mi mamá me hablaba en español, mi papá también, pero mi primer idioma real de aprenderlo escrito y demás fue el ruso. El ruso, órale, qué interesante, sí, qué no chistoso, sabía eso, ¿no? Qué padre. Y Meche Olea, que es una de las actrices de mi película, también vivía en Rusia en esas épocas, y la conocí cuando éramos las dos, o sea, chiquitas. O sea, ¿se conocieron allá en Rusia? Sí, qué chistoso. Wow, qué coincidencia, ¿no? No fue coincidencia porque cuando yo quería estudiar teatro, mi papá, que era diplomático, me dijo, no quería. Y luego me dijo, bueno, si estudias con Meche Pascual, sí. Ah, ok. Porque era su amiga. Claro. Y entonces eso fue bueno, me va a dejar estudiar teatro solo si es con Meche, pues va. Y pues resulta que además era una de las mejores maestras de teatro de México. Claro. Sí, pues un diplomático, evidentemente, pues no va a estar muy conforme, ¿no? Con el área artística. Sí, no le gustaba la idea para nada. ¿Y cómo fue entonces que terminaste produciendo? ¿No terminamos eso? O sea, tú estudiaste literatura, bueno, actuación. Estudié literatura, todo esto, ha de haber sido cuando tenía como 23 años, por ahí. Uh-huh. Bueno, yo cuando terminé de estudiar, hacía cosas de teatro y estaba estudiando literatura y conocí a unos cuates que estaban buscando escritores para una serie de televisión que se iba a producir en Televisa. Y esto estoy hablando de los... ¿Qué era? Como en el 93, 92. Okay. Y iba a ser la primera serie en cine, o sea, a filmarse en cine para televisión. Oh. Estaban apenas empezando las series hechas como son hoy, ¿no? Uh-huh. Las series que no son televisión, que se filman en cine, que tienen un formato más de cine, que las hacen gente de cine, etc. Claro. ¿Y cuál era? Se llamaba Hotel San Miguel. Primero se llamó Hotel San Miguel, después le pusimos, creo que, ¿cómo era? Desierto Rosa, algo así. Okay. Nunca se filmó. Se hizo el piloto, pero pasaron muchas cosas adentro de Televisa que se canceló la serie. Pero esa fue mi entrada. Entré escribiendo, pero luego me volví como empecé a coordinar el cuarto de escritores. Y luego empecé a darme cuenta que me gustaba la producción. Me empecé a ir por ahí. Y ahí empezó mi carrera. Ya te quedaste ahí. Ahí fue. Sí, pues tiene que haber este enamoramiento de primera instancia, ¿no? Si no, difícilmente. No. Y luego a esa empresa le cayeron un par de proyectos. Y ahí es donde te digo que tenía crédito de productora, pero en realidad estaba haciendo como el papel de line producer, porque eran productoras americanas que venían a México a filmar. Y... pues ahí medio que me lancé como
pues como que hasta ahí a ver qué pasaba, porque no sabía mucho, la verdad. Okay. Y me eché 3 películas así. Y ya después de eso fue que entré a Frida como asistente de la productora y ya realmente empecé mi carrera ya de producción. Fueron esas 3 y luego la de Frida. Que en esas 3, pues estabas como todavía aprendiendo, ¿no? O sea, pues estaba aprendiendo, pero tenía papel de productor. O sea, mi papel era de dar, o sea, yo daba la cara con los productores y filmábamos y todo, y yo me iba en la noche a estudiar de qué hablaban, porque no entendí. O sea, realmente fue como, me aventaron así vas tú de cabeza. Órale. Digo, me aventé, ¿no? Fue una experiencia padrísima. Eran proyectos chiquitos, no eran muy grandes. Pero igual. Esos fueron el de Kiefer Sutherland y Courtney Love, el de Beat. Uh-huh. Después hicimos uno que se llamó Crocodile con Toby Hooper. Uh-huh. Y luego hicimos uno que se llama Mexico City con un director que se llama Richard Shepard. Con quien hice después varias películas y con quien seguimos siendo súper, súper amigos. De hecho, ahorita le estoy produciendo una peli suya. ¿Ah? O sea, experiencias interesantes. Claro. ¿Por qué crees que te dieron esa responsabilidad, no? Sin tener tanto conocimiento. Pues, no sé, alguien lo tenía que hacer. Ok. Y definitivamente esto de... O sea, creo que ninguna escuela te va a dar el conocimiento completo, ¿no? Y evidentemente vas a agarrar mucho del conocimiento que se hace en el oficio, ¿no? O sea, sí. Haciéndolo es como vas a hacerlo. Digo, lo sabías, por eso lo hiciste con la productora de Frida, ¿no? De que no pasa nada, yo aprendo de ti, hago lo que sea necesario y de ahí vas a sacar un jugo impresionante, ¿no? ¿Sabes qué? Es lo que... Eso me pasó, como que me entró como el síndrome de impostor después de las 3 películas que hice como productora. Te digo que productora porque te digo que yo no sabía mucho de lo que estaba haciendo. La llevé, las 3 pelis las llevé más por intuición que otra cosa. Okay. Claro, tenía un súper equipo abajo. O sea, yo sí tenía gente en mi equipo que sabía mucho más que yo. Yo creo que ahí sí, una de las cosas tal vez que me ayudó fue un poco de humildad, de decir... Yo sé que tú sabes, o sea, el asistente de dirección sabía muchísimo más que yo, el gerente de producción sabía muchísimo más que yo, y yo era así de, pues, ayúdenme, o sea, vamos, yo voy a confiar en que ustedes me van a apoyar en mi tarea de cabeza. Claro. Porque, pues, o sea, no iba yo a fingir que sabía más de lo que sabía, porque eso iba a ser terrible, ¿no? Sí. Y luego terminan esas series, esas películas, y... yo me siento como, híjole, ahora sí necesito como que aprender lo que no aprendí. Y entonces fue cuando le hablé a un amigo mío, Rafa Cuervo, que después fue mi socio y demás, que era el gerente de producción de Frida, y le dije, oye, dame chamba de lo que sea. Y fue cuando me habló, me dijo, mira, tú hablas súper bien inglés, eso siempre ayuda, y la productora necesita un asistente, pues, ¿qué, lo harías? Y yo, claro que lo haría, por supuesto. Además, moría de ganas de hacer Frida, que se me antojaba muchísimo la peli. Y ya después de Frida, pues empecé a coordinar, a hacer gerencias, hice varias películas como gerente de locaciones, como a empezar a realmente decir, bueno, ahora sí, para cuando lo vuelva a hacer como productora, ya voy a saber de lo que estoy hablando, porque si no, voy a seguir teniendo el síndrome del impostor y voy a sentir que no sé lo que estoy haciendo y ya. Y sí me ayudó muchísimo. Claro, pues es que ir conociendo cada pequeño departamento que constituye la producción completa, pues te da todo el conocimiento necesario, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Alejandra, y gran parte de, pues como de los procesos de una película también es pues un poco como conocer y encontrar tu público, ¿no? Como el marketing de la película. No sé si es lo más complicado, pero ¿cómo vas encontrando eso? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, yo siempre digo que hay varios factores. O sea, a ver, cuando yo voy a escoger una película, evidentemente, primero que nada, tengo que conectar con el tema y con lo que estoy... obvio. Sí, en efecto, tengo que pensar
y es muy importante como cineasta, como productor, como cualquiera que hace esto, es que tienes que pensar en el público. Si tienes que pensar, tal vez no lo... A ver, tal vez no lo diseñas para un público en particular, pero cuando tienes un guión, sí tienes que decir, a ver, ¿a quién le interesa esto? Claro. ¿A quién? Esta historia, ok, a mí me interesa contarla, eso ya quedó claro, ¿no? Pero ¿a quién le va a interesar verla, escucharla? ¿Quién se va a conectar con esto? Y sí es una parte muy difícil de nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que como cineastas nos envolvemos es la historia que yo quiero contar, es lo que esta es mi idea, mi propuesta. Y creo que no considerar esa otra parte es un poco, hay una ceguera ahí que solo te mete el pie. No quiero decir que tienes que hacer las cosas para los demás, eso no es lo que estoy diciendo, claro. Pero sí hay una parte que tienes que decir, a ver, espérame, ¿quién la va a querer comprar? ¿Quién la va a querer ver? ¿A quién le puede interesar? Porque justo cuando hablamos de las alianzas, ahí es donde vas a tener que hacer las alianzas correctas, porque no vas a tratar de venderle, o sea, tienes que pensar que no le vendas lo equivocado a la persona equivocada, ¿no? No le tienes que dar, es que no quiero sonar como que sea una cuestión elitista, pero iba a decir, no le vas a dar caviar a la persona que solo come torta. Claro. Pero no lo quería decir porque no quiero que suene porque es caviar, es mejor. Sí. Lo que quiero decir es, vas a ir con los gustos, le vas a dar a la gente, tienes que ver quién es la persona que le va a atraer, le va a gustar tu proyecto. Ahora, no hay garantías. Tú puedes decir, esto le va a encantar a la gente y te puedes salir al tiro por la culata y decir, no le gustó a nadie. Mira, te voy a dar 2 experiencias interesantes, porque yo creo que aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos, ¿no? Entonces, una experiencia interesante fue Mariachi Gringo. Ajá. Esa película, cuando llegó a mis manos, yo la vi como algo, yo dije, claro que le va a gustar a la gente. Claro, es el mariachi, es México. Acuérdate que yo no crecí en México. Ajá. Entonces yo tengo una visión rara. Sí soy mexicana, pero no soy la mexicana común porque pues crecí fuera. Claro. Entonces de entrada ahí hubo un sesgo, poquito, sí, raro, porque yo lo vi casi como una extranjera. Y al extranjero le encanta en México del mariachi, no sé qué. Pero resulta que al mexicano no tanto. No les gusta. No le gusta. Al mexicano no le gusta identificarse con ciertas cosas. Bueno, entonces Mariachi Gringo. Luego otro error ahí en ese proyecto fue, yo tenía una película en la cabeza y el director tenía otra. Y nunca logramos que estuviera completamente, que coincidiera. Hasta me pasó con el distribuidor. Cuando yo le llevé Mariachi Gringo al distribuidor, al primer distribuidor que lo iba a sacar, no, sí, va a estar increíble la comedia. ¿Por qué? Porque el título te decía comedia. Como ¿te acuerdas de la de lucha libre, la de Nacho Libre? Ajá. Bueno, era un poco eso. Te daba la impresión de que iba a ser una cosa así medio divertida, el Mariachi Gringo. Y el director no tenía una comedia en absoluto en su cabeza. Él estaba haciendo prácticamente un drama, ¿no? Un drama musical medio, ¿no? Gay, ¿no? Entonces, cuando empezamos a filmar, yo empecé a darme cuenta, wow, tenemos 2 ideas de la película bastante diferentes. Ya, la filmamos, me gustó, o sea, obviamente estaba linda, estaba Marta Higareda, había bonitos elementos, Martita estaba preciosa, lo hizo muy bien, teníamos a Lila Downs, teníamos a Shawn Ashmore, el actor, muy bonita. Para nada la película que yo me había hecho en la cabeza, para nada la que se había hecho el distribuidor en la cabeza. Órale. O sea, la enseño al distribuidor y me dice, Ale, pero es que esto no es lo que
pensamos que iba a ser, ¿no? Le digo, no, es otra cosa, es otro bicho, ¿no? Le fue muy mal. Ahí me di cuenta, el público mexicano, pues no, como que no se conectó. No fue porque tuviéramos mala campaña, ni porque no lo hubiéramos dado, porque sí la levantamos. Simplemente no le medimos, no le atinamos. Y mucho es de tino. ¿También? Mucho es de tino. O sea, entonces yo digo, bueno, ¿qué tienes que tener? Pues te tiene que gustar a ti, tienes que pensar un poco a quién le puede gustar, hay mucho de gut feeling, de intuición tuya, de decir, bueno, yo creo que... Por ejemplo, yo sí pensé que Casi Quien Pueda le iba a ir muy bien, pero jamás pensé que iba a ser el éxito que fue. O sea... ¿Se superó tus expectativas? Muchísimo. Ok. Una experiencia muy divertida que tuvimos Marco Polo, el director, y yo, fue que una vez la primera vez que lo presentamos, creo que lo presentamos no sé si en Guadalajara, no me acuerdo dónde fuimos a presentar la película. Y estábamos sentados en la audiencia, en la sala, y llega un chiste que nos gustaba mucho a Marco Polo y a mí, que además tenemos muy, muy parecido sentido del humor, y él y yo. Y lo volteábamos y así, no, nadie se está riendo. Y luego momentos donde yo nunca me hubiera reído y se atacaban de la risa, y Marco Polo y yo nos volteábamos a ver así de, ¿por qué se ríen? No entendíamos por qué se estaban riendo. Porque no sabes. Sí, realmente. Porque son miles de cabezas, porque miles de gente de diferentes niveles, nunca sabes. Es muy fuerte el que sea un negocio y una industria que es como un volado. Al final, lo único que puedes hacer es tratar tú de tener lo más posible calculado, pero nada te garantiza. Nada, ¿no? te garantiza. Sí, por eso hablo justo del temperamento y el carácter, ¿no? Porque realmente nada te lo garantiza. Nada. Justo leía el libro de Bryan Cranston y habla de eso, ¿no? Habla un poco de Breaking Bad y donde decía, sí, o sea, puedes leer el guión y está increíble, ¿no? La construcción de personajes, de historia, tiene la estructura perfecta, tienes un gran cast, un gran crew, bla, 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 pero realmente nada te lo garantiza porque quizá... cuando sale tu proyecto, al mismo tiempo sale algo de Marvel y ya te fregó en salas, ¿no? O resulta que sí, como que algo hablaba él precisamente creo que del marketing. A lo mejor el marketing no estaba alineado tanto con la visión de la película, o más bien pues no se alineó con lo que la gente estaba consumiendo en ese momento. ¿Y por qué conectó Breaking Bad específicamente tanto con el público? ¿Por qué conectó Squid Games, que por Dios, o sea, es tan ajeno a nosotros, porque es de otro país con el que tenemos cero contacto? ¿Por qué un contenido conecta y otro no? Y todo el mundo tiene sus teorías. Y todo el mundo tiene sus ideas de por qué y quieren como decirte que saben, pero no es cierto, nadie sabe. Qué difícil. Yo creo que en el fondo es una cuestión de que si tú al escribir si el proyecto tiene honestidad, si el proyecto viene de algo muy auténtico, en el sentido de que no está tratando de copiar nada, simplemente viene de una expresión auténtica, normalmente va a conectar con alguien. Ahora no sabemos con quién. Claro. No necesariamente sabemos con quién. Es muy interesante. Es algo medio mágico. Sí, ¿no? Bastante. Decía también, estaba viendo una de estas mesas redondas de productores y estaba Jerry Bruckheimer. Y justo él dice de que no importa quién seas, no importa el productor que seas, no existe ni una garantía de que tu proyecto va a funcionar, ¿no? Y eso, pues sí, es ese volado y esa, pues sí, un poco de magia, ¿no? Como decías, de soltar al universo y que desprenda, ¿no? Sí. Luego también muchas películas de culto, por ejemplo, no funcionan, ¿no? Cuando salen... Sin embargo, unos años después tienen este gran boom. ¿Te ha pasado eso con alguna película? ¿No? Sí. No, porque
No. El único que fue como... Yo el único director de culto con el que he trabajado ha sido con Tobe Hooper. Que hicimos la de Crocodile, que era pues fue de sus últimas películas, porque se murió... No se murió tanto después, pero no hizo mucho después de esa película. Él es el de Texas Chainsaw Massacre. Pero no me ha pasado, pero sí me parece como muy, muy mágico, muy como... Sí, no sé, místico. Es medio místico, ¿no? Es una cuestión que pasa, ¿no? ¿Por qué una película de repente hace un boom sin ser extraordinaria y otra extraordinaria película nadie la pela? O sea, es muy extraño, es una cosa muy rara y que nadie nos diga que tienen la varita mágica y que no hay esto de todos estos gurús del guión que te dicen y la fórmula y no sé qué. Es que es puro, no es cierto. No es cierto. Eso, ni la fórmula, ni los tips que te dan, es el camino para... Yo creo que en realidad el camino es hacerlo lo más honesto posible, hacerlo desde el lugar más honesto posible, escribir desde el lugar más honesto posible, comprometerte con lo que estás diciendo, con lo que estás... Y con eso, y ya el éxito o no éxito que tenga, pues ya está fuera de tus manos y dependerá de miles de factores que están completamente fuera de ti. Creo que decía Bryan Cranston que justo hay unas que luego están o adelantadas o atrasadas a su época, ¿no? Estaba viendo hace unas semanas la de Showgirls de Paul Verhoeven, ¿la has visto? ¿Sabes cuál es? No me acuerdo. No me acuerdo si la Es vi. de esta chica que llega a Las Vegas, es como de los 90s. Llega a Las Vegas y empieza a trabajar primero como en un prostíbulo y luego en estos shows de Las Vegas en donde hay mucho desnudo y todo esto. Paul Verhoeven es el de La Lista Negra. Tiene La Lista Negra, Robocop. No me acuerdo qué otras películas tiene. Es holandés él. Y la acabo de ver. Fue un rotundo fracaso en su momento cuando salió. Incluso se habla... Estaba viendo ahí como datos curiosos en IMDb. Y se habla de que destruyó un poco la carrera de la protagonista. Que no recuerdo cómo se llama. Ahorita te digo. Pero entonces fue un rotundo fracaso. Hasta afectó a la protagonista. Y hoy en día pues es un poco una película de culto, ¿no? Se volvió ya de culto. ¿No? Sí, así es. Yo que la estaba viendo, justo como que siento que estaba... quizá un poquito adelantada a su época. Hay como mucho desnudo. Está muy buena, te la recomiendo. Es una gran película, ahí está en Movie. Pero bueno, eso sucede, ¿no? También puede estar adelantada, atrasada, entonces es bien complicado. ¿Cuál dirías que es el aspecto de tu oficio del que menos se habla? Yo creo que de la distribución. Yo creo que uno de los pasos más complicados para mí, yo había vivido toda la parte de filmación, de producción, hasta de post, pero nadie te enseña esa parte que es cómo voy con el distribuidor, cómo vendo mi película, cómo coloco, cómo armo el esquema de ventas internacionales. Todo ese aspecto nadie te lo enseña, porque además es un poquito el secreto más guardado, porque al final de cuentas pues es lo que distingue que alguien pueda lograr hacer su película o no, o sea, que tu película salga en cines o no. Y entonces por mucho tiempo yo creo que la gente pues te decía, bueno, sí, si tú quieres, yo te llevo con el distribuidor y me llevo un porcentaje, pero ni te van a dar sus contactos, ni te van a enseñar a hacerlo bien, porque pues es parte de lo que es ser productor. Entonces lo tienes que aprender haciéndolo, lo tienes que aprender regándola. Okay. Lo aprendes pues tocando puertas y
después diciendo, híjole, ¿por qué hice esto en este momento? Nadie te dice cuándo, si lo tienes que hacer en la pre, si lo tienes que hacer en el desarrollo, si lo tienes que hacer cuando la película está terminada. Nadie te dice con quién te conviene ir, eso lo tienes que descubrir tú. Tú poco a poco vas descubriendo, pues, a quién llevarle qué cosa, porque también si le llevaste un drama a videocine, pues, y te dicen que no, pues tal vez tú vas a decir, ay, mi película, o sea, te vas a quedar decepcionado, pero le llevaste algo que no hace, a una distribuidora que no hace eso. Llévaselo a quien lo hace. Claro. Si mandaste tu proyecto a un festival pensando, ay, sí, va a estar en el festival y te dijeron que no en todos los festivales, pues es porque realmente no sabías cuál era tu producto, porque si hubieras sabido cuál era tu producto, entonces no lo hubieras llevado a esos festivales, tal vez lo hubieras llevado a otros. O sea, toda esta parte que es cómo vender tu película, cómo colocarla en plataformas, ahorita, por ejemplo, que está todo este asunto de, bueno, la llevamos a Netflix. Pues sí, pero hay que saber quiénes son, qué están haciendo, cuáles son los mandatos. O sea, hay toda una inteligencia ahí que nadie te da. Esa la aprendes, esa sí que la aprendes en el camino. Qué fuerte. Yo siento que no hay nadie realmente que eso no lo enseñan en las escuelas de cine. Eso no te lo enseña nadie. Es una parte del camino que tienes que ir armando. Y claro, se vuelve tu know-how, se vuelve una de tus herramientas que te hacen separarte de quien no está haciendo, ¿sabes? O sea, finalmente es parte de lo que te hace que alguien diga, le voy a hablar a Alejandra para sumarla a mi proyecto porque tiene este know-how. Claro. ¿No? Obviamente se acaba siendo un elemento de las cosas que te dan tu valor, ¿no? Pero híjole, es difícil. Y estaba viendo la entrevista que le hiciste a Batani y le hiciste esta pregunta de qué poder te gustaría tener y yo pensaba, el de adivinación. O sea, me encantaría poder adivinar lo que quieren las plataformas, me encantaría adivinar lo que quiere el público, me encantaría poder adivinar qué realmente busca alguien que está viendo películas para festivales, ¿sabes? Porque de repente es un mundo donde dices, wow, además está cambiando todo el tiempo. Eso y dices, te iba a decir. De repente se siente uno, y imagínate, si tienes experiencia, te sientes a veces perdido. Imagínate a alguien que está empezando. Sí, no. Es un universo. Por eso yo siempre he dicho, y siempre lo hemos hablado en los comités donde trabajamos un poco de recomendaciones para el Eficine o para otros apoyos, es déjense, a los jóvenes los tienen que obligar a apoyarse en las generaciones que ya pasaron por ahí, porque si yo puedo ayudarte a evitarte esos guamazos que uno se pone por andar solo por la vida tratando de lograrlo, pues qué maravilla, ¿no? Claro. A mí me parece súper valioso poder ayudar a los jóvenes a decir, espérate, no te vayas por acá, espérate tantito, ¿no? Paciencia. No lo enseñes hasta que esté listo. Claro. No lo lleves hasta que sepas cuál es tu estrategia. No lo quemes en una comida. No, espérate, vámonos tranquilos, porque yo lo hacía así. Y miles de veces me batearon en los momentos inadecuados y mis proyectos se quedaron. Solo hay una vez para hacer una buena impresión. O sea, hay muchos factores. Sí, es pues una de las virtudes más grandes, ¿no? Poder compartir ese conocimiento con la gente que viene atrás de uno, ¿no? Totalmente. Nada más para cerrar este tema, Alejandra, hablaste de cuál es el mejor momento para llevarlo a una distribuidora, en la pre, en la filmación o en la post. Yo creo que acompañado desde el inicio. ¿Sí? Yo creo que los distribuidores tienen mucho que aportar. Entonces, cuando tú les llevas algo en papel, no tan verde como que llevarles una idea, ¿no? O sea, cuando ya les llevas un guión con una estructura, con una idea de más o menos por dónde te ir, pues puede ser tu mejor aliado. Te va a ir diciendo, uy, pero esto, a ver, el público hoy no quiere esto, ¿cómo? Pero llévaselo a la persona correcta también. Claro. ¿No? O sea, tienes que ver qué hace qué distribuidora, qué está haciendo. Y
y a evaluar a quién se lo llevas. Tampoco vas a llegar con tu abanico de proyectos con todo el mundo, que eso se hace mucho, ¿no? Así, aquí están todos mis proyectos. Creo que hay que curar esa parte, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál es esta estrategia para esta película? ¿Por qué de este lado? Y también yo creo que cuando se los llevas en papel y se los llevas, se sienten más involucrados, se enamoran más del proyecto, te acompañan. Cuando yo empecé Jugaremos en el Bosque, o sea, yo tenía el guión, ya había escrito el guión, se lo llevé a Videocine. Videocine hace mucho terror y les gusta mucho el terror. Se los llevé, ellos ya me habían apoyado en muchos proyectos, ya teníamos una relación y demás, pero cuando yo les dije, ¿saben qué? Porque al principio les dije, bueno, pues estoy buscando director, a ver quién. Cuando yo finalmente les dije, la quiero dirigir junto con Memo, se subieron, ¿sabes? O sea, yo necesitaba ese acompañamiento. Si ellos me hubieran dicho, Ale, no creo, pues tal vez otro gallo cantaría. Ellos me apoyaron, me dijeron, va, a ver, vamos a apoyarte en este. Era un riesgo. Sí. Era un riesgo. Yo, al final de cuentas, pues estaba acompañada, no lo tomé sola, ¿no? O sea, hicimos equipo. Claro. Y me apoyaron, salió la película, todo, me dieron notas, me ayudaron también hasta en la construcción también del guión, ¿no? ¿La estructura un poco? Sí, un poco. O sea, sus opiniones cuentan, ¿no? Claro. Entonces, algunas sí, algunas no. Siempre uno va a recibir muchas notas, claro. Todas las vas a escuchar, todas las tienes que escuchar. Algunas van a hacer eco, algunas no, algunas las tomé y no eran correctas, algunas sí, de mucha gente, no solo de los distribuidores. Pero creo que el acompañamiento de ellos en todo el proceso fue invaluable. Y al final quedamos todos muy contentos con la peli, le fue muy bien en taquilla. Bueno. Y pues eso para mí es mucho más valioso porque es lo que te decía al principio. Los partners, los socios que agarras en el camino, los aliados que te van a apoyar porque esto no se puede hacer solo. Sí, necesitas sentirte muy bien acobijado, Tienes que estar acompañada y tienes que tener gente que está a tu lado echándole ganas al proyecto, a ti. Porque al final tú eres el que estás ahí picando piedra, tú eres el que estás así, con tu proyecto dándole y donde que no te debes de desesperar. Y es más fácil desesperarte y frustrarte y hundirte si estás solo que si estás con gente que te está apoyando. Sí, totalmente. ¿No? ¿Qué te hizo decidirte para dirigir tú la película? Fue muy raro, no sé. Fíjate, mi percepción era que no, en esa época, yo creo que ahorita está un poco diferente, pero en esa época no veía quién iba a dirigirla como a mí me gustaría. Tenía algunas ideas de algunos directores españoles, no tenía muy claro ningún director mexicano que me gustara para esta película. Sí me gustaban sus cosas y demás, claro. Pero no. Y pues un día me senté a platicar con Memo, y Memo también tenía Memo Granillo, mi codirector y el fotógrafo de la película. Estábamos preparando la nave. Y le dije, oye, Memo, tú tienes ganas de dirigir, ¿no? Y me dijo, sí, se me antoja mucho. Le dije, ¿por qué no diriges? Yo se lo ofrecí primero a él. Okay. Le dije, ¿por qué no diriges Jugaremos en el Bosque? Me dijo, ay, me encanta la idea, me encanta el terror, pero, ay, a ver, no sé. Y ahí mismo en el café le dije, ¿y si la hacemos juntos? Órale, va. Fue un poco como agarrarnos de la mano, él como fotógrafo, yo como productora, yo como guionista y demás, y decir, vamos a agarrarnos, vamos de la mano, vamos juntos en algo. Él no había hecho trabajo actoral, o sea, de actores y demás, y de guión. Yo no había hecho, o sea, yo no sabía mucho de fotografía, nunca me había puesto a pensar dónde pondría la cámara, claro. ¿Me entiendes? Obviamente lo tenía en la cabeza porque lo escribí, pero... Y dijimos, vamos a echarnos esto juntos. Ajá. Y así fue. Porque la verdad, yo nunca había tenido ni siquiera la aspiración, yo no quería ser directora. ¿Ah, no? Pues nunca lo había pensado, la verdad. Ok. Bueno, siempre escribir, sí, pero nunca había pensado en dirigir.
Claro, hablaste de más tu gusto particular más hacia las historias, la literatura, no tanto lo visual. No Entonces tanto. Uh-huh. era pues sí un poco aprender un poco de un lenguaje nuevo, ¿no? Y todo Exacto. esto, por eso pues la fusión que hicieron entre los dos creo que... Fue padrísimo. Y la experiencia de estar pegada con alguien como Memo, que además tiene toda la experiencia del mundo, aprendí muchísimo de esa parte que a mí me faltaba, de esa parte visual, de la parte de cómo armar una escena, ya a nivel de cuadro por cuadro. Porque una cosa es cuando tú te la imaginas, cuando la estás escribiendo, pero nunca estás pensando en dónde vas a poner la cámara. Claro. Estás pensando en cómo se va a ver la película, pero ya bajarlo a ok, se va a armar con un shot de este lado, otro shot de este lado, un close-up, un no sé qué. Eso yo nunca lo había pensado. Órale. Entonces fue padrísimo. Nuestra pre fue padrísima. Y luego el siguiente monstruo grande fue la edición. Porque Claro. como productor estás en todos los procesos, excepto el proceso de cómo llegas al primer corte, cómo llegan el director y el editor al primer corte. En ese proceso normalmente tú como productor no te metes. Okay. Los dejas que hagan su primer corte y a partir del primer corte empiezas a dar notas. Pero normalmente ese proceso es muy privado entre el director y el editor. Se sientan a trabajar, llegan a este primer corte, que es el primero que muestran, porque inclusive muchas veces nosotros como productores no vemos ni el armado. Uh-huh. Vemos ese corte ya preparado por el director y el editor, y a partir de ahí empiezas a dar notas y ya empiezas a darle tu input a la película. Pero ese cacho que en mi caso además fueron meses, nunca lo había vivido. Y fue padrísimo. ¿Te gustó? Sí. Uf. Es otro monstruo, es otra película, es darte cuenta de todos tus errores de guión. O sea, todo lo que no hiciste bien en el rodaje y en la pre, sale ahí. A resolver ahí, ¿no? Ahí es donde Pero también, como me decía mi amigo Richard Shepard, que te digo que es un gran amigo con el que he hecho varias películas, me decía, Ale, es que casi todo lo puedes arreglar en edición. Entonces no te desesperes, porque hubo un momento como yo creo que todo el mundo ha tenido, donde decía yo, es que ahora ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? O sea, ya donde yo estaba así de, ¿qué hago con este monstruo de 2 horas y media que es mi primer ¿no? Armado? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué quito? ¿Qué? Tranquila, vete cachito por cachito. O sea, así. Y ahí es donde entra el editor y también es esta pieza clave que sí. te abraza, pues, ¿no? Te acoge para decirte, o sea, además, totalmente. Mucho know-how y él es el que te va guiando, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que más aprendiste de este proceso? Porque pues fuiste coescritora, codirectora y productora. Sí. Entonces, esa fue la primera vez, ¿cierto? Que hacías las tres. Sí. ¿Qué fue lo que más aprendiste de eso? Yo creo que, a ver, son miles de aprendizajes, pero uno es que tienes que serle fiel a tu visión. Eso yo creo que fue lo más importante como directora y escritora. Fue en el proceso de guión, sí escuchas notas, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando eres nuevo y no tienes el oficio, no tienes tanta experiencia como escritor, que las notas... Yo creo que yo de repente me daban una nota, me estresaba, me trataba de meter como fuera a mi guión y yo no le daba el tiempo de procesar la nota hasta que me cayera el 20 de qué parte de la nota me servía. Esa parte fue muy fuerte porque cuando llegué a la edición me di cuenta que lo primero que se fueron todas las cosas que le agregué por notas. Por opiniones de, es que no se va a entender esto, es que esto no. Sí las tienes que escuchar, pero tienes que ser muy, muy fiel a lo tuyo y tener una voz interior muy fuerte tú, de saber distinguir cuál te sirve y cuál no. Porque pueden venir de personas que respetas muchísimo. Y entonces, cuando te la da una persona que respetas muchísimo y que le respeta su carrera, o sea, un Richard, ¿no? Que respeta su carrera, que respeta su opinión, te pesan.
Y piensas que ya ahí está la palabra, ¿no? Y tienes que meterlo. Y después de cierto tiempo te empiezas a dar cuenta que había algo de la nota que servía, que lo puedes... La nota no tiene que aplicarse tal cual, porque él también leyó su propia versión. Claro. Y él también, al darte la nota, te va a dar sus gustos, le va a inyectar su gusto, su opinión, todo de lo que tú hiciste. Entonces, tienes que aprender a desmenuzarla y ver qué te sirve y qué no. Porque si la aplicas así, empiezas a ser una especie de Frankenstein con tu guión, donde ya demasiado ruido. Y creo que ese proceso es bien delicado. Y cuando llegas a la edición, dices, híjole, esto no sirve, ya no le sirve a la historia. Venía de una nota. Lo metí por miedo a que no se entendiera, por miedo a esto. Y generalmente casi todo es por miedos, ¿no? Entonces ahí ese aprendizaje para mí creo que fue el más fuerte. A mí me decía mi editor, es que Ale, de repente no estoy viendo la visión del director. Otro aprendizaje es que como productora, en general, siempre estás cobijando las decisiones o las posturas creativas de cada uno de los departamentos. Tú estás ahí para darles un poco las estás ayudando, apoyando y demás. Como director, tienes que incorporarlas, pero al final no puedes perderla de vista que tú estás liderando. Entonces, cuando yo llegué a la sala de edición, yo un poco quería que el editor me dijera por dónde, y me faltaba decirle yo por dónde. Porque él necesitaba que yo le dijera por dónde. No en el sentido de, yo no le voy a enseñar a hacer su chamba, eso no. No en el sentido de cómo cortarlo, pero yo le tenía que decir dónde estaba la esencia de una escena, para mí. Claro. Porque para él podía estar en otra parte. Y esa parte me tardé en entender que era mi deber y parte de mi chamba era decirle, a ver, ¿qué quise decir? Él se sentaba y me preguntaba, bueno, pero a ver, ¿qué querías decir con esto? Sobre todo cuando había duda. Claro. Había muchas escenas que estaban muy claras. Claro. Pero de repente había unas donde yo le decía, pero es que, ¿sabes qué? Estás usando esta toma, pero algo no me gusta porque tal. Y entonces entendía por qué lo había dirigido de esta forma y decía, ya entendí. Ok, la voy a cortar de esta manera. La cortaba y decíamos, ahí está. Órale. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y esa magia, esa parte de descubrir porque es lo mismo que al principio hicimos con el director y el fotógrafo y todo, hacer la misma película. Claro. Porque el editor también va a hacer su película. Él va a ver todo el material y va a decir, esta es mi peli. Y luego tú vas a llegar y vas a decir, ok, esto está padrísimo, esto no iba por ahí, quiero que vaya por acá, porque finalmente tu nombre es el que dice dirigido por. Claro. Y es tu visión la que tiene que estar plasmada, con el apoyo y la creatividad de toda esta gente maravillosa al lado, pero tiene que ser tu visión. Entonces eso es diferente al trabajo de productor. Totalmente. Ese es el trabajo del director y es muy diferente. Entonces sí fue así como ponerme de otro lado, ¿no? Claro, qué interesante. Y esta sería la pregunta que más te puede hacer un editor para encauzarte, esto de qué es lo que estabas queriendo contar en esta escena. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que ya yo creo que la parte como normalmente el editor sabe cómo llegar, si es un buen editor, sabe cómo llegar a que la escena diga lo que tú querías decir con los elementos que él tiene, que son los cuadros que filmaste, ¿no? Uh-huh. Pero tú le tienes que dar la esencia. Y de repente, por ejemplo, le pasaba que de repente me decía, es que Ale, siento que no entiendo si hay dos voces, si es una sola voz. O sea, como éramos dos directores, eso también es complicado. Claro, sí, eso lo complejiza más. Eso lo complejiza más. Qué interesante. Entonces había momentos donde me decía, es que me siento un poco separado entre una voz y la otra. No, a ver, vamos. Entonces Memo y yo nos juntábamos y decíamos, a ver, esto es, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ya le transmitíamos una sola visión al editor. Porque si no, también de repente, pobre en la esquizofrenia, ¿no? Así sí. Como que...
¿no? Y además, imagínate, Memo, fotógrafo. Entonces, a veces a él le ganaba el fotógrafo. Él de repente decía, pero es que esa escena, ese shot no me gusta. Y yo tenía que decir, ay, pero es que la actuación está perfecta. Tal vez la luz no está perfecta, pero la actuación está perfecta. Y teníamos que ver cómo lográbamos que fuera lo mejor para los dos mundos. Claro. Digo, yo sigo pensando que la historia siempre va la historia y las actuaciones siempre van a estar por encima de todo. Sí, totalmente. De todo lo demás. Pero había momentos donde... Sí, pues es inevitable. Había que ceder, había que encontrar el centro... Interesante. Sí, sí. Interesante. Y inevitable, pues, que el fotógrafo diga, pero es que ve la luz de esta escena, ¿no? Exacto. Está mejor que esta. O que el vestuarista te diga, no, pero mira, ahí tenía desacomodado el moñito, lo que sea. Porque, pues, viene un poco de la responsabilidad, pues, de cada quien, ¿no? De querer que su trabajo se haya visto o haya funcionado de la mejor manera. Y fíjate que Memo y yo, en ese sentido, pues, fue muy bonito porque, al final de cuentas... teníamos, los dos sabíamos que al final tenía que ser por el bien de la peli, no podía, ¿no? O sea, él tenía que a veces quitarse el sombrero de fotógrafo y dejarse el de director, o sea, más bien no a veces, tenía que dejarse el de director puesto, y yo también tenía que quitarme el de escritora y ponerme el de director, y así teníamos que trabajar para que lo lográramos, porque si no, pues hubiéramos terminado peleados seguramente, y no. Terminamos siendo los mismos maravillosos amigos que éramos siempre. Al contrario, nos amamos más que antes. Qué padre. Entonces, pues eso es el ideal, ¿no? De estos procesos. Sí. ¿Quieres volver a dirigir? Sí. Ya lo haría sola. Creo que claro. me complicaría menos la vida haciéndolo sola. Sé que nunca me voy a arrepentir de haberlo hecho con Memo, pero sé que la experiencia era una experiencia única, que era un poco para lanzarlos los dos. Sí. O sea, fue como de vamos a agarrarnos de la mano y vamos a hacerlo juntos. Y ahora ya lo haría sola, más allá de todo, para eso, para que la película tuviera una sola visión. Claro. Para no hacernos bolas en el camino. Yo sí creo que Jugaremos tiene una sola visión. Lo logramos, o sea, lo logramos, nosotros logramos unificarnos, pero creo que sería más fácil hacerlo ya con una sola visión. Más práctico, ¿no? Más práctico. Ah, qué padre. Ya para cerrar, Alejandra, ¿alguna experiencia espiritual en set que hayas tenido? Yo soy súper atea. Ok. Entonces no, cosas raras me han sucedido. Esta es una anécdota que pasó en Jugaremos en el Bosque, que era muy chistosa. Me imaginé que iba a ser de esa. Sí. La del cura. ¿La escuchaste en alguna entrevista? ¿No? Creo que algo supe, a ver. Teníamos una escena que estábamos ensayando. Los chicos de efectos especiales habían creado teníamos una cruz que estaba arriba de un altar y le habían puesto un hilito para que se cayera la cruz justo al lado de la cabeza del cura. Del cura y de la chica, porque está sucediendo una violación, ¿no? Y entonces el chiste era que en algún momento se caía la cruz como una especie de, como muy ominoso, ¿no? Sobre lo que estaba sucediendo. Entonces empezamos el ensayo, estábamos ahí ensayando y de repente en plena ensayo de la violación, spoilers, ¿no? La cruz la sueltan para que se caiga y la cruz se rompe a la mitad y le pega la cabeza al actor. Fue así, todos nos quedamos así de, o sea, escena súper de sacrilegio tremenda y de repente pasa algo así. Y lo más chistoso fue que ese día vino al set Arturo Ripstein, el maestro Ripstein. Sí. Porque lo tenemos en la película, está en la peli. Tiene un papelito, porque es muy, obviamente quiere muchísimo a Memo, Memo fue su fotógrafo en un montón de películas, sí, y entonces Carmesí. Lo invitamos y vino a hacer su papel, pero vino desde la mañana y estábamos ensayando y entonces le dijimos, bueno, siéntese maestro aquí en los monitores, obviamente, y ahí estaba el maestro Ripstein atrás de mí
Y Memo y yo viendo el monitor y de repente pasa esto. Y yo así, yo nomás volteaba a ver al maestro así de a ver si no me dice, oye Alejandra, ¿qué onda con la seguridad de tu set o algo? No sé si no, obvio no me dijo nada, pero fue un momento muy extraño. Qué porque loco. además construimos una capilla. Uh-huh. Mi diseñador de producción, que es una joya, Nico Scavini, construyó una capilla en la parte de atrás de la hacienda. Y era una capilla así con, ya sabes, así súper creepy, pues es película de terror. Claro. Entonces adentro de la capilla, todo esto de la no, sí fue rarísimo. Afortunadamente le pegó al pobre de Alejandro Cuetara en la cabeza, pero y no a la niña en la cara, porque si no hubiéramos tenido ahí un accidente bastante fuerte, Sí. ¿no? Pero chichoncito le Sí. salió al pobre actor. ¿Y funcionó para la escena? O sea, no se veía. No estábamos filmando, o sea, era un ok. ensayo. Era ensayo. Era ensayo. Después ya no lo replicamos porque la cruz, creo que no teníamos muchas más cruces. No nos esperábamos que se rompiera la cruz a la mitad, o sea, Claro. fue la cosa más extraña. Ok. Habíamos ensayado, los chicos de efectos especiales habían practicado o sea, todo estaba planeado bien, pero pues sucedió. Pues mira que Raro. sí fue espiritual. A lo mejor no del que se requiere. Pero... Tal vez era un aviso de Alejandra Cárdenas, sí. Deja de hacer películas que la ataquen a la iglesia. Pero pues bueno, esas cosas luego suceden, ¿no? Sí. Ya para cerrar, Alejandra, ¿alguna película o libro que nos recomiendes o serie? Acabo de ver Bugonia, que está espectacular. De las de terror que hay este año, no se pueden perder la de es que no sé cómo se llamó en español, era la que me dijiste ahorita. Bring Her Back. Bring Her Back, ajá. Buenísima. También Weapons está buenísima, no sé si ya la viste. No. Hay otra que se llama The Ugly Stepsister, que también muy buena. Together, también muy buena. Esas son las de terror. Series que estoy viendo, pues estoy viendo Landman en Paramount, que está padrísima. Creo que series, híjole, hay tantas. Es tanto lo que hay, pero hay tantas cosas tan buenas que es difícil. Pero a mí me gustan mucho las inglesas, las de BritBox. Uh-huh. Todas las inglesas me encantan. Yo veo mucha televisión, veo muchas películas, obviamente también. Ahorita hay unas que estuvieron en Venecia, fabulosas. Mexicanas, está una muy buena que puedo recomendar porque la vi, me mandó el screener el cineasta, es la que está presentándose para los Óscares por parte de México, que se llama ¿No nos moverán? No, sí, espérame. ¿No nos moverán? Sí, no, todo... A ver, ahorita te digo. Según yo era... Ahorita te digo. Porque me dijo ayer Julio, ¿Sujo o algo así? No, Sujo no, es esta. Espera. Entonces Sujo no es la que va a representar. No. Esa es la que ganó. Sujo, sí, se llama No nos moverán. No nos moverán. Okay. Sujo ganó el Ariel. Ajá. Pero No nos moverán ganó Ópera Prima en los Arieles. Ok. Esa peli No nos moverán, te voy a decir cómo se llama el cineasta, es Pierre Sant. Espérame un segundito porque no me acuerdo de su apellido. ¿No es mexicano? Es mexicano, sí. Suena muy extranjero. Sí, tiene un nombre francés. Sant Martín. Ok. Pero es mexicano. La peli está buenísima. No, Luisa Huerta, la actriz, está espectacular. Vale la pena verla. Creo que la van a volver a pasar en cines. Ok. Creo que tuvo un estreno chiquito, cortito, y ahorita tengo entendido que la van a volver a pasar en cines. No sabes qué peli. Está muy, muy, muy buena. Ok, la quiero ver. De las mexicanas que yo he visto este año, Sujo también me gustó mucho. Pero yo creo que la que más... Bueno, La Cocina, espectacular. También, buena, muy buena. Es una gran peli. Hay muy buenas cosas. Sí, con eso está perfecto. ¿Tienes algún ideal o alguna meta? Pues para mí es seguir escribiendo.
Tengo varias, ahorita estoy escribiendo una serie de terror, tengo varios proyectos bien padres con un grupo de escritores con los que hicimos una cosa que se llama el Instituto Mexicano del Terror. Y estamos escribiendo terror juntos. Órale. Como en taller, bien bonito. Pues sí, escribir más. Yo creo que esa es mi meta. Escribir más y pues que se firme lo que escribo, ojalá, porque eso es lo más... Si no, ¿para qué, no? Sí. Nada se va a quedar en tu compu. Claro. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Mi hijo. Tengo un hijo de 14 años. ¿Ah? El cello. Toco el cello. Órale. Me encanta. Ah, qué padre. Decir que toco el cello... Bueno, toco el cello. No soy chelista, pero toco el cello. Claro. Cocinar. Mi familia, mis amigos. ¿Tus redes sociales, Alejandra? Tengo Instagram. Ajá. Es Ale Cárdenas MX, creo. Ale Cárdenas MX. Ese es mi Instagram. Perfecto. Es lo único que uso realmente. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti. Gracias Qué padre por tu... estuvo la plática. Igualmente, gracias por tu tiempo y tu generosidad. Muchas gracias. Este asiento es tuyo para cuando quieras regresar. Gracias. Un placer. Igualmente. Un saludo a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.